Ya, ahora sí. Bueno, ya hemos visto todas estas causas, así que este es el abordaje que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con anemia hemolítica no autoinmune. Ahora, la tercera cosa que tenemos que hacer, o sea, que una vez que descartamos hemólisis y todo esto, nos vamos a preguntar si el paciente no está produciendo. O sea, nos referimos a una anemia regenerativa. ¿Cuáles son las causas? Ya son muchas las causas regenerativas. Déficit de vitamina B12, déficit de vitamina B9, o sea, ácido fólico, déficit de hierro. También puede ser no por una causa de deficiencia, sino por una causa de infiltración, como por ejemplo una leucemia, un mieloma, una metástasis, ¿ya? Pero también puede ser por una aplasia medular o por un síndrome mielodisplásico. Entonces, ¿cómo abordo todo esto? Pues lo primero que hay que hacer es ver el índice reticulocitario corregido en el paciente, ¿ya? Lo otro es ver el índice de producción eritrocitario, que todo esto lo que te va a decir a ti es simplemente que el paciente está teniendo una anemia regenerativa y que tu diferencial va a ser esas patologías. Cada una de estas patologías tiene su clínica distintiva, ya que igual vamos a ver cuando veamos cada una de las patologías. Y lo último, en algunos casos, en ciertas patologías, por ejemplo, en un síndrome mielodisplásico o, por ejemplo, en una aplasia medular o en un donde se piense por una metástasis, vas a tener que hacer una biopsia. Vas a tener que funcionar esa médula para ver qué hay en esa médula. Igualmente tengan en cuenta que el diagnóstico definitivo de todas estas patologías es igual a biopsia. Solo que no solo todos les vas a hacer. Por ejemplo, un paciente con anemia por déficit de hierro, no, o sea, generalmente no le vas a hacer, no le vas a hacer una biopsia. Bien, entonces aquí viene la recomendación Pero para si es una finalizar esta anemia abordaje. por déficit de hierro muy alta. ¿Qué? Si es una anemia por déficit de hierro crónica, que diga, no, igual no hace punción. No, o sea, generalmente no le haces punción por una anemia por déficit de hierro, porque tú tienes otros parámetros para diagnosticar esta patología. Tú pides el perfil del hierro y determinando ese perfil del hierro, tú te orientas a esa patología, ¿ya? Bueno, aquí es la recomendación del día. O sea, nunca hagas este abordaje por sí solo, ¿ya? Este abordaje pierde especificidad y pierde también sensibilidad si lo haces por sí solo, sin valerte de la biometría hemática. O sea, este abordaje no es para hacerlo solito, sino con los otros abordajes que han aprendido. Bueno, aquí hay otra forma de abordar que ustedes ya la saben, que igual no voy a repetir nada de esto, sino solamente vamos a hablar cómo diferenciar cada una de las patologías de acuerdo al diferencial. Ya ustedes saben que podemos en el laboratorio dividir anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Igual dentro de las macrocíticas, aquí lo que vamos a hablar no es del diferencial, porque ustedes ya lo saben, ya lo vieron con Emilio, sino lo que vamos a hablar ahorita es cómo diferenciar entre cada una de ellas. Bien, entonces tenemos una anemia microcítica hipocrómica, ya porque tienes la concentración de hemoglobina corpuscular media menor a 32, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú vas a diferenciar entre estas tres de aquí, que son las más importantes, entre una anemia ferropénica, una talasemia y una anemia sideroblástica? Pues primero, ¿cuáles son las características que te van a hacer distinguir entre ellas? La anemia hemolítica se caracteriza porque tiene esas tres cosas. Primero, lógicamente tiene anemia, ¿verdad? Tiene la hemoglobina baja, ¿ya? Y una de las características importantes de este paciente es que tiene el ancho de distribución eritrocitaria elevado, ¿ya? Y lógicamente el perfil del hierro, por ejemplo, la transferrina va a estar baja, ¿ya? Mientras que en la talasemia, a diferencia de este, es que el paciente va a tener, y lógicamente una hemoglobina baja, pero generalmente es leve, o sea, también dependiendo de la talasemia, pero una de las características importantes en el laboratorio que te ayuda a distinguir es que el RDW, o sea, el ancho de distribución eritrocitaria en estos pacientes puede ser normal, ¿ya? Pero también generalmente está bajo. Es una de las características diferentes en ellos de aquí. Y también otra cosa que también es importante es que, que los glóbulos rojos en estos pacientes suelen estar elevados. O sea, por ejemplo, en un paciente que tiene anemia ferropénica, tú generalmente encuentras que el paciente también tiene una disminución de la cantidad de eritrocitos. Mientras que en la Bayón, talasemia, dime. lo que pasa es que a algunos no nos sale lo que estés proyectando.
Pero tienes que buscar porque sí está proyectado. Ya está bien, gracias. Byron, ¿puedes repetir, por favor? Es que no entendí. Ya. O sea, ahorita solamente les estoy dando los datos en el laboratorio que te van a hacer diferenciar entre una anemia ferropénica y una talasemia. ¿Ya? La ferropénica tiene como característica una hemoglobina baja, un ancho de distribución eritrocitaria elevada y el perfil del hierro bajo, o sea, la transferrina baja. ¿Ya? Mientras que la talasemia, si bien comparte este criterio de tener hemoglobina baja, lo que le diferencia, uno de los parámetros al laboratorio que le diferencia es que ellos tienen el ancho de distribución que puede estar normal o que puede estar bajo. Generalmente está bajo. Entonces eso es lo que te ayuda a diferenciar un poquito, el ancho de distribución eritrocitaria. Y también otra cosa es que el paciente tiene anemia, ¿ya? Tiene anemia. O sea, lógicamente aquí también entra el volumen corpuscular medio, ¿verdad? Ya. Una de las características de la talasemia es que el volumen corpuscular medio de estos pacientes es súper bajo. Es muy bajo este volumen corpuscular medio. Lo cual, o sea, tienes anemia, tienes volumen corpuscular medio bajo, tienes ancho de distribución eritrocitaria bajo y lo que le caracteriza a estos pacientes es que ellos tienen los glóbulos rojos normales o altos. ¿Ya? Y tú, si tú piensas con la lógica, tú dirías como que un paciente con anemia, lo lógico es que el paciente tenga glóbulos rojos bajos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Pero estos pacientes generalmente tienen esto, o sea, tienen unos glóbulos rojos que están, o sea, no altos, pero sí casi normales. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Porque acuérdense que la anemia ferropénica no hay hierro, y si no hay hierro, el paciente no construye en sí el eritrocito, porque le falta el hierro y todo este tipo de cosas. ¿Ya? O sea, mientras que en la talasemia sí tiene, la única alteración de la talasemia es en la calidad, o sea, de sus proteínas, de la hemoglobina. Y por eso es que el paciente, en este caso, tiene los glóbulos rojos normales o elevados. O sea, generalmente es normales. Entonces, ¿cómo tú vas a diferenciar en el laboratorio? En el laboratorio una anemia ferropénica de una talasemia, primero el ancho de distribución eritrocitaria, si es que tiene elevado, mientras que el otro tiene bajo o normal. ¿Qué más? Los eritrocitos. La anemia ferropénica generalmente cursa con eritrocitos bajos, mientras que la talasemia generalmente cursa con eritrocitos altos. ¿Ya? ¿Y qué más te debía diferenciar? El volumen corpuscular medio. En la anemia ferropénica el volumen corpuscular medio no es tan marcadamente bajo, mientras que en la talasemia el volumen corpuscular medio sí es bastante bajo en cuanto a otros, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica? Mayra, una pregunta, pero aquí no tiene que, en el caso de una mujer no afecta nada el ciclo menstrual o esas cosas, porque uno cuando está menstruando suele bajar los glóbulos rojos. Ajá, claro, lógicamente eso también, sí. Incluso una de las causas de anemia ferropénica también es lo que acabaste de decir, ¿ya? Pero cuando tú le mandas a hacer una biometría, en el caso de la mujer, por si acaso, o sea, no tienes que decirle, no venga cuando está menstruando o cosas así. O sea, igual tú tomas, igual tú tomas en cuenta eso, pues. Tú tomas en cuenta, siempre en una mujer, igual date cuenta que en los criterios de la OMS, siempre la hemoglobina es menor, o sea, los límites de la normalidad de la mujer son menores que en el hombre. O sea, realmente ya te toman en cuenta ese tipo de cosas. ¿Ya? Igual la historia clínica es todo, pues tú tienes que preguntar a la paciente. Acuérdate el abordaje clínico también. Tienes que siempre mezclar ambos, el abordaje clínico con el abordaje de laboratorio. O sea, nunca por sí solos, porque te vas a estrellar en el diagnóstico. Si la paciente, como tú dices, está teniendo sangrado por esa razón, porque tiene una hipermenorrea, no vas a pensar en estas patologías de entrada. Bueno, y la anemia sideroblástica, en cambio, se parece mucho a la anemia ferropénica en el sentido de que tiene una hemoglobina baja, tiene un ancho de distribución eritrocitario elevado, ¿ya? Pero la característica que lo va a diferenciar de ella van a ser dos cosas: el frotis y el perfil del hierro. El perfil del hierro en estos pacientes es alto, porque acuérdense que la anemia sideroblástica se produce por acúmulo de hierro, ¿verdad? Y ahí por eso se forman anillos y todo eso. Y el frotis, porque acuérdense que el frotis, ¿qué tiene? El frotis tiene anillos, o sea, ustedes vieron el frotis, pues. Tienen sideroblastos en anillos, o sea, una pigmentación basófila en forma de anillo en el eritrocito. O sea, de esa manera tú vas a distinguir entre los tres que están aquí, que son los más importantes. Acuérdense que
Las anemias sideroblásticas pueden ser secundarias o pueden ser primarias. Por ejemplo, una de las causas secundarias es el saturnismo, ya que tú lo vas a sospechar en un paciente que se intenta matar. O sea, pierde Barcelona y tú ves a Vaque triste y de repente presenta este tipo de anemia y todo esto, entonces tú vas a sospechar en ese tipo de pacientes. Ya, mientras que también tienes causas primarias, que pueden ser tanto hereditarias, que son las que generalmente cursan con anemia microcítica, ¿ya? Pero hay ciertas anemias sideroblásticas que son, que ocurren en la edad adulta, o sea, adulto mayor, en un contexto de un síndrome mielodisplásico, que generalmente esos síndromes mielodisplásicos cursan con volumen corpuscular medio elevado. Acuérdense que para sospechar en un síndrome mielodisplásico, tú vas a pensar en un paciente que tiene una anemia con macrocitosis, o sea, con un volumen corpuscular medio alto, con una vitamina B12 y folato normales y que tienen una anemia refractaria. Entonces, de esa manera tú sospechas en ese tipo de pacientes. Bien, y cuando el paciente tiene una hipercromía, tú vas a pensar en alteraciones morfológicas, que ya vimos, la esferocitosis, la liptosis, la drepanocitosis y todo esto. ¿Cómo sospechas tú de estas patologías? En la drepanocitosis tú sospechas a un paciente que, por ejemplo, es de raza negra o que tiene descendencia negra, ¿ya? Con el racismo y todo esto. ¿Y qué más? Síndromes oclusivos. Por ejemplo, el paciente te viene porque tiene dolor en el pecho, ¿ya? Porque tiene dolor abdominal, porque tiene dolor en el flanco izquierdo, que te puedes sospechar en alteraciones a nivel de que a veces ellos hacen autolisis del vaso y todo esto. Entonces, en ese tipo de pacientes tú vas a sospechar esta patología. Y esas patologías como la esferocitosis y liptosis, tú vas a sospechar en pacientes que tienen generalmente, ¿qué cosa? Tienen ictericia, ¿qué más? O sea, todo el síndrome, todos los síntomas que ya hemos visto. Acuérdense que hicimos el abordaje clínico y todo ese abordaje clínico es el que a nosotros nos hace sospechar ese tipo de patologías. ¿Ya? Ahora los de aquí. ¿Cómo vamos a diferenciar cada una de esas de aquí? Pues acuérdense que esto ya lo hablamos. Cómo abordamos un paciente que está sangrando, ya cómo abordamos un paciente que sospechamos que tiene hemólisis. Que va a depender de las causas igualmente. Acuérdense que hay causas infecciosas, todas las cosas que ya vieron. Ya eso no voy a repetir. Ya vimos todo esto y ya sabemos cómo abordarlo. ¿Ya? Y en cuanto a las arras generativas, acuérdense que tenemos que hacer estos índices aquí. El índice reticulocitario corregido, que es lo que ustedes ya saben, ¿no? El porcentaje de reticulocitos por el hematócrito del paciente dividido por el hematócrito ideal. ¿Ya? Y a esto tú le vas a hacer a esta fórmula, tú le haces el índice de producción eritrocitaria, que no es nada más que dividir esto por un factor de corrección que ustedes ya lo saben. Ya, si el hematócrito es 45 es 1, si es 35 1.5, si es 25 es 2, si es 15 es 2.5, ya, y tú hablas de que es regenerativo cuando es mayor o igual a 3 en este índice de aquí. Entonces, según este índice, tú diagnosticas que la anemia es regenerativa. ¿Y cuáles son las causas? Ustedes ya saben. Las anemias de las enfermedades crónicas que van a tener la clínica de las enfermedades crónicas que ustedes ya saben. La aplasia medular, que puede ser debida a varias causas. Puede ser debida a causas primarias o a causas secundarias como fármacos y todo esto. Síndrome mielodisplásico, que ustedes ya saben cuándo sospecharlos. Ustedes piensan en un síndrome mielodisplásico cuando es un paciente anciano que tiene una anemia con volumen corpuscular medio alto. Creo que le puse mal esto. Sí, aquí creo que le puse mal. Bueno, igual luego reviso bien esto. Igual ustedes el abordaje ya lo saben. Ya, cuando sospechan un síndrome mielodisplásico lo sospechan en un paciente anciano. Ya, y este paciente anciano tiene ¿qué cosa? Un volumen corpuscular medio alto. Sí, aquí le puse mal, le tengo que ponerle en otra parte esto. Volumen corpuscular medio alto, ya que tiene vitamina B12 normal, vitamina B9 normal, y aparte de eso, el paciente tiene una anemia refractaria. Ya. Entonces, ese paciente que cumple esas condiciones es un síndrome mielodisplásico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Igualmente, el mieloma tiene su característica. Acuérdense, cuando vimos mieloma en Clínica 1, una de las cosas más importantes que tenía el paciente con mieloma era una anemia normocítica normocrómica. ¿Ya? Y una de las cosas más importantes en el mieloma es que ellos también en el frotis tienden a producir ¿qué cosa?
una disposición en pilo de monedas, ya que igual no es como que tan orientativo a mieloma, pero es una de las características que ustedes van a ver en el frente en este paciente. ¿Ya? Ahora las de aquí. Cuando nosotros sospechamos en un paciente que tiene déficit de vitamina B12. Ah, es cierto. La clínica no les hablé, cierto, de estos. La clínica de anemia ferropénica, ustedes ya la saben. El paciente tiene pica. ¿Qué es pica? Que el paciente quiere comerse cualquier cosa. Ve tierra, se quiere comer tierra. Eso se llama geofagia. Ve pasta de dientes y se quiere comer la pasta de dientes. O sea, cualquier cosa que el paciente come y no es alimento, que se considera una pica. Que la anemia ferropénica no es la única causa. También hay causas que también tienen que tomar en cuenta, como el embarazo, como también... Igual el embarazo tiene su relación con el mismo. También él tiene relación la pica con, por ejemplo, trastornos psiquiátricos y cosas así. Ya, otra clínica importante en los pacientes con anemia ferropénica, ¿cuál es? Aparte de la pica y todo esto. Son alteraciones al nivel del examen físico. Las uñas. Las uñas, ya, sí, las uñas. ¿Cómo están las uñas? Como hundiditas. Ay, no me acuerdo. Ya, No me ¿cómo se llama acuerdo. eso? Cuchara. Ya, uñas en cuchara. Ya. Y a nivel de los labios, ¿qué tienen? Rinitis angular. Rinitis angular. Entonces, esta es la clínica que ustedes van a ver en este paciente y el laboratorio que los va a distinguir de las otras causas de anemia microcítica. Ya, en cuanto al déficit de vitamina B12, acuérdense que la vitamina B12 tiene que ver mucho con la parte neurológica. Entonces, el paciente con déficit de vitamina B12 va a tener clínica neurológica. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica neurológica que tiene el paciente con déficit de vitamina B12? Pues mucha. Pero las más características son las parestesias a nivel distal, sobre todo a nivel de las piernas. Y esto es muy importante como que diferenciarlo de una neuropatía diabética, por ejemplo. ¿Cuál es la característica de esta parestesia, de esta neuropatía por déficit de vitamina B12? Que primero es distal, ¿ya? Generalmente afecta a los miembros inferiores. Segundo, que es simétrica. Y segundo, es que tú vas a valorar la función la función sensitiva de estos pacientes y el paciente conserva tanto la sensibilidad para el dolor, ¿ya? La temperatura y la propiocepción, o sea, el tacto grueso, perdón, el tacto grueso, ¿ya? Todo esto él tiene conservado, o sea, no está alterado, conservado. Y tú valoras, esto es valorando el tracto espinotalámico, pero valorando los corones posteriores en estos pacientes, en la parte de la sensibilidad, tú vas a valorar la vibración, ¿ya? La propiocepción y el tacto fino en esos pacientes. Entonces, estos pacientes, una de las características más importantes en estos pacientes es que ellos tienen alterado solamente la vibración, pero conservado todo esto, ¿ya? Tienen conservado todo esto. O sea, eso está bien y lo demás está mal. Es una de las características en la parte semiológica de esta neuropatía en estos pacientes, ¿ya? Que lo va a diferenciar en un paciente neurológico, por ejemplo, en que ellos tienen alteración generalmente de toda la parte o sea, no solo, porque toda la vía de aquí te controlan los corones posteriores. Ya, generalmente los pacientes neurológicos tienen alteradas las tres cosas: vibración, propiocepción y tacto fino, mientras que ellos solamente tienen alterado la parte de aquí, ¿ya? Una de las características de estos pacientes. Y lógicamente que tú vas a sospechar en un paciente que no solamente tiene eso, o sea, la única clínica no es esa. Aparte de la clínica neurológica, ¿ellos qué más tienen? Ellos van a tener clínica de la patología que produce este déficit. Acuérdense que el déficit de vitamina B12 puede ser producido por varias causas. Por ejemplo, por disminución de la ingesta. Ya, entonces en la historia clínica tú vas a tener un paciente vegetariano o por disminución de la absorción. Y si tú tienes un paciente con disminución de la absorción, tú vas a tener clínica de estas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad celíaca tiene su clínica de enfermedad celíaca. Ya un paciente que tiene una tuberculosis del hilio, ya
TB ileal, ya tuvo la clínica de la tuberculosis, típico. Ya, o si tienes un paciente que tiene, qué sé yo, una enfermedad de Crohn, tú vas a tener la clínica del paciente que tiene enfermedad de Crohn, ¿ya? Entonces, todo esto te va a hacer a ti relacionar con esta clínica y además sumando el hecho de que tienes un volumen corpuscular medio elevado, te va a ti dar la sospecha diagnóstica de que estás ante un paciente que tiene déficit de vitamina B12. Acuérdense también que la vitamina B12 para ser reabsorbida, o sea, para ser absorbida necesita el factor intrínseco a nivel estomacal. Entonces, si tienes un paciente que tiene un antecedente de una cirugía gástrica o que el paciente tiene una gastritis atrófica y cosas así, tú vas a pensar también en un paciente que puede cursar con una anemia por de vitamina B12, ¿ya? Ahora, como tú lo vas en el laboratorio, tú puedes pedir varias cosas en el laboratorio, ¿ya? Sobre todo, ¿qué cosas? ¿Alguien se acuerda? Aló. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo tú diagnosticas un déficit de vitamina B12? Bueno, ya, como no me dice. A ver, en sí puedes hacer muchas cosas. Había un test, ¿se acuerdan el test de Schilling y todo eso? Ya generalmente ese test ya no se utiliza mucho, pero antes se utilizaba ese test para diagnosticar ese tipo de cosas. Ahora lo que se utiliza, o sea, puedes utilizar, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, el ácido metilmalónico, que generalmente en estos pacientes está elevado. Ácido metilmalónico que generalmente está elevado, o también la homocisteína que también está elevada, ¿ya? Esos son uno de los parámetros que a ti te hacen como que pensar en estos pacientes, ya con toda la clínica y todo esto es lo que te hace pensar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el déficit de vitamina B9? El déficit de vitamina B9 generalmente es mucho más sutil su clínica que el déficit de vitamina B12, ¿ya? Y tú para diagnosticarlo, ¿qué es lo que vas a pedir? Vas a pedir folato intraeritrocitario. Folato intraeritrocitario. Ya. Y de esta manera tú vas a distinguir entre las dos. Ahora tienes otras causas, como por ejemplo una causa alcohólica, drogas como la hidroxiurea, la acidobudina y otras más. Ya es que las que puse son las que, como que las que más frecuentes y cosas así. Pero hay muchísimas drogas que te pueden producir una anemia macrocítica. Ahora la cirrosis. La cirrosis, cuando tú la sospechas? Cuando el paciente tiene signos o estigmas de hepatopatía crónica. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? El paciente tiene atrofia testicular, el paciente tiene ginecomastia, el paciente tiene telangiectasias, ¿ya? Todas esas cosas son clínicas de una hepatopatía crónica. Y en el laboratorio, ¿qué puedes encontrar en este paciente? Tú puedes encontrar una anemia que tiene un volumen corpuscular medio elevado y plaquetas bajas. ¿Ya? Entonces, de esta manera, tú vas a sospechar que esta anemia se debe a que el paciente tiene una cirrosis. Ahora, el hipotiroidismo, ¿qué tiene como característica? El hipotiroidismo tiene lo siguiente. ¿Cuál es la clínica del hipotiroidismo? Tiene disminución de la frecuencia cardíaca, El seco. constipación, piel seca, ¿ya? ¿Qué más? Tolerancia al frío. ¿Mandé? Poca tolerancia al frío. Ya, poca tolerancia al frío. En cuanto a lo reumatológico, ¿cuáles son las clínicas reumatológicas que da el hipotiroidismo? La síndrome del túnel carpiano bilateral puede causar ataxia cerebral. Síndrome del túnel metacarpiano también puede dar ¿qué cosa? Miopatía, ¿sí o no? Sí, miopatía próxima. Miopatía proximal, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tiene esta clínica, ¿ya?
y aparte de eso el paciente tiene una anemia con volumen corpuscular medio elevado, esa anemia puede ser debida al hipotiroidismo. Y aquí las plaquetas están normales, eso es lo que como que te diferencia con la cirrosis. Plaquetas normales. Ya. Y otra causa aquí, acuérdense también en la parte de los electrolitos, el hipotiroidismo también cursa con qué cosa? Con una hiponatremia. Dilución. Una hiponatremia. Hiposmolar. Hiposmolar. Euvolémica. Ya, entonces esta es la causa de la anemia si tú ves este tipo de cuadro clínico en el paciente. Ya, eso es todo el abordaje. Bueno, aquí hemos terminado todos los abordajes que ustedes pueden ver en hematología, o sea, en la parte de anemias. Ahorita lo que ustedes vayan, o sea, lo que yo les recomiendo que vayan a hacer es que traten de repasar los abordajes, y todo eso. Lo que va a continuación en medicina interna, o sea, lo que vamos a ver ahora es cada una de estas. O sea, vamos a ver la anemia ferropénica, luego vamos a ver la talasemia, luego vamos a ver la anemia sideroblástica, vamos a ver todas las causas de anemia que hemos revisado en los abordajes. O sea, es importante que ustedes sepan los abordajes para que sospechen las enfermedades. Pero no solamente es importante que las sepan sospechar, sino también que las sepan diagnosticar, que las sepan sospechar, que las sepan tratar y todo eso. ¿Ya? O sea, no solo se queden con el abordaje, que abordaje ahorita saben hartísimo. Saben muchísimo de abordaje. ¿Alguna duda, recomendación, crítica? Una pregunta. En la megaloblástica mencionó que debería revisarse en laboratorio el folato eritrocitario. Para Intraeritrocitario. Sí, ahí va a estar elevado o disminuido. Bajo. No es que le falta ácido fólico. Ya está bien. Gracias. Sí. Ya, igual creo que ustedes en abordaje ya están completos. Ya, ahorita solo lo que tienen que aprenderse es cada una de las patologías que están en el abordaje. El viernes vamos a ver anemia ferropénica, ¿verdad? ¿Y qué más? Anemia megaloblástica, creo que también tiene todo. Anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Ya te digo un ratito. Byron, una pregunta. Dime. De la normocítica no hay abordaje porque no encontré. Ahí nomás ves homocisteína y ya eso no mete malo. En la normocítica. O sea, en la normocítica tú mezclas los abordajes. Por ejemplo, tú cuando tienes normocítica solo te preguntas si es regenerativa o si es arregenerativa. Si es regenerativa, ese es el abordaje clínico que les di yo de hemólisis y sangrados. ¿Ya? Y si es regenerativa, vas a pensar en las causas de regenerativas. Y ahí más o menos vas a diferenciar. Es que no es tan difícil porque acuérdate que las regenerativas, las causas son las que ya hemos hablado. Pues. Por ejemplo, tú sospechas de una anemia por enfermedad crónica, tú vas a tener la clínica de un paciente que tiene una enfermedad crónica. Por ejemplo, si el paciente tiene, qué sé yo, potasio elevado, PTH elevada, fosfato alto, calcio bajo, tiene anemia, ya, y aparte tiene filtrado glomerular bajo, ¿cuál es la causa de esa anemia? Y esa anemia además es normocítica, normocrónica. Algo más ya para lo último. Había una diapositiva en la que hablaba sobre el FC normal según el hematocrito. Creo que era del último de la tercera. Y estaba como que el índice de producción eritrocitaria y era una fórmula. ¿Me la puedes dejar ver, por favor, para copiarla? Ya. Está bien. Ya eres el proyecto, espera un momento. ¿Esa de ahí? Sí.
Bueno, para el día viernes vamos a ver 3 temas: anemia ferropénica, anemia macrocítica y megaloblástica y anemia plástica y mieloptísica. Pero bueno, hay que ver si alcanzamos, pero esos son los 3 temas que tentativamente veríamos. Ya, escuchen una cosa. Entonces yo tengo una idea. Vamos, los viernes ya no vamos a ver, el viernes no vamos a ver teoría. O sea, conmigo después de la clase. Sino vamos a abordar casos clínicos, ¿ya? La Los cambiaste, casos clínicos que les mandé. Ya, está bien. cambiaste la Los diapo. casos clínicos, ya, los casos clínicos que les voy a traer van a ser en base de estos abordajes. Ya, o sea, vamos a tratar de utilizar estos abordajes para llegar al diagnóstico. Y después que llegamos al diagnóstico, vamos a hablar como que un poquito de las enfermedades. Lo más importante, como que lo que más tienen que saber. Porque igual me imagino que no vamos a, o sea, que al menos con el doctor no van a ver todas las anemias. Entonces, al menos conmigo voy a tratar de que vean todas. O sea, al menos con casos clínicos. ¿Qué Miriam, dicen? te pasé ¿Confirman o por no confirman? WhatsApp la fórmula, ¿ya? Ya. Ya está bien. ¿Confirman o no confirman lo que les acabo de decir? Entonces, a ver, los días viernes veríamos casos clínicos. O sea, este viernes vamos a ver casos clínicos. Ya. O sea, Está todos los bien. viernes van a ser casos clínicos. No, luego nos organizamos bien. Ya, o sea, lo que voy